KISS Video Lección. Gafas inteligentes. Seamos breves y claros. Introducción a las tecnologías de asistencia para personas con discapacidad visual. Hola, mi nombre es Robert Merich y soy el propietario de la tienda en línea Slepslaboviden Asi, que se especializa en vender tecnología de asistencia para personas ciegas y con baja visión. Como parte del proyecto KISS, os presentaré las gafas inteligentes para ciegos y personas con baja visión, las gafas Envision. Las gafas Envision se parecen a unas gafas normales, lo que significa que tienen una montura de gafas regular, con una cámara en la parte frontal, en el lado derecho. Y en la parte trasera, es decir, en el lado derecho de la cabeza, hay un panel táctil que permite usar las gafas. Es decir, moverse entre las funciones de las gafas. En la parte trasera hay un puerto USB-C para cargar las gafas. En el interior, tenemos un altavoz, que queda justo en el oído para que podamos escuchar lo que las gafas nos dicen. Y junto al altavoz, en la parte trasera, está el botón de encendido. La montura de las gafas, la que estoy usando actualmente, se denomina la montura de lujo. Tiene lentes integrados que se pueden reemplazar si es necesario por lentes graduadas o lentes tintadas. La montura se puede reemplazar fácilmente simplemente presionando este pequeño botón superior y luego girando y retirando la montura. De la misma manera, también podéis volver a colocar la montura. Para usar las gafas Envision, necesitáis la aplicación Envision AI, que podéis encontrar en Google Store o Apple Store y descargarla en vuestro smartphone. En la aplicación, necesitaréis crear una cuenta de usuario iniciando sesión con Google, o con Facebook o con una dirección de correo electrónico clásica. Con la aplicación Envision Glasses, podéis usar casi todas las funciones disponibles con las gafas. Sin embargo, usar las gafas es, por supuesto, mucho más fácil. Cuando hayáis instalado la aplicación, seleccionad Gafas en el menú y de esta manera, vincularéis las gafas con vuestro teléfono móvil. Para que las gafas funcionen, también necesitáis una conexión inalámbrica. El asistente que aparece os permite conectar fácilmente las gafas a la red inalámbrica y a vuestro teléfono. Una vez que las gafas estén conectadas, podéis empezar a usarlas. Encendéis las gafas manteniendo presionado el botón de encendido en la parte trasera, es decir, cerca del altavoz en vuestra oreja derecha, y necesitáis mantenerlo presionado durante unos segundos, y luego las gafas se encenderán. Encender las gafas tarda aproximadamente 1 minuto y medio para que las gafas se inicien. Las gafas utilizan el sistema operativo Android, lo que, por supuesto, toma algo de tiempo para configurarse. Una vez que las gafas estén configuradas, hay una pequeña pantalla en la parte frontal junto a la cámara en la cual algo se iluminará. Es decir, también podéis ver la estructura del menú de las gafas, que se puede usar y que también se puede navegar. O sea, una persona con resto visual podría leerlo. Las gafas anunciarán que están conectadas con un sonido del altavoz trasero diciendo inicio. A veces lo anuncian, y a veces no. Y luego estamos en el menú principal, es decir, en la pantalla principal, la pantalla de inicio de las gafas. Entonces, ahora estamos en la pantalla de inicio de las gafas. Así que ahora me he puesto las gafas porque será mucho más fácil de esta manera. Para su uso, es decir, para moverse por ciertas funciones de las gafas, dijimos que usamos un dedo. Inicio. Entonces, con un dedo, si deslizamos desde la nariz hacia la oreja, Ajustes. seleccionaremos la siguiente función. Entonces, este es el lado derecho, estos son los ajustes. Y ayuda. Y ahora, si quisiera hacerlo de nuevo,
Este será el final de estos ajustes. Potem večinoma, če hočemo Y luego, en general, si queremos ir en la dirección correcta, es decir, en la dirección de las agujas del reloj, tenemos que deslizar el dedo desde la oreja hacia la nariz. lahko nazaj, to pomeni. Y ahora podemos volver atrás. Eso significan los ajustes. Inicio. Y luego regresamos a la pantalla de inicio. Funkcionalnosti, torej, če Y las siguientes funciones, entonces si hacemos esto de nuevo, llegamos a las funciones que tienen las gafas. Torej, prva od funkcionalnosti je Entonces, la primera función es Texto instantáneo. SMS, instantno besedilo. texto instantáneo, como un mensaje corto. El texto instantáneo se usa de manera que las gafas detecten el texto en el entorno. Prostoru, to pomeni, damo instant. Esto significa que podemos obtener texto corto en tiempo real. Las gafas detectarán el texto. Bodo videla, to pride pri branju. Esto es útil para leer varios letreros, horarios o para textos más cortos que tenemos. Krajša besedila, ki jih imamo. Para textos más largos, se utiliza la función escanear texto, que es la siguiente función. Escanear texto. Escanear texto. Esto significa que escaneamos todo el documento. La opción es escaneo por lotes, otra función adicional que no veremos hoy, que te permite escanear varios documentos y luego leerlos juntos. In potem dokument hkrati se prebere. Torej, naslednjo. Entonces, la siguiente función es Un compañero. Kratilca, to je v bistvu ena funkcionalnost, ki je. llamar a un compañero. Esta es una función que solo está disponible en las gafas. De esta manera, instaláis la aplicación en vuestro teléfono. Aplikacijo in tudi tistemu drugemu. Y hay que instalar también la aplicación en Vision Ally para la otra persona. Na ta način. De esta manera, las gafas pueden conectarse con alguien y la otra persona ve la imagen real que vosotros veis con las gafas. Vi z očali. Vzpostavi se videoklic in na osnovi. Se establece una videollamada y con base en la videollamada, alguien puede ayudaros a salir de algún problema o cualquier otra cosa. Describir escena beta. Beta. La siguiente función es descripción de escenas, lo que significa que las gafas fotografían lo que vemos frente a nosotros y luego, a través de inteligencia artificial, crean una descripción de lo que se ve y obtenemos una descripción de la escena. In dobimo opis tega, včasih se tudi po prostoru. Por ejemplo, dice, a la izquierda hay esto, a la derecha hay aquello, frente a vosotros está esto. Pronađi objekt. Buscar objetos. Reconocimiento de objetos. Določimo recimo, da Configuramos las gafas, por ejemplo, para buscar una silla y luego, cuando encontremos la silla, las gafas dirán claramente, está a nuestras 12 en punto, por ejemplo, si está directamente frente a nosotros. Explorar. Explorar. Tražiti, iskati. Explorar es similar a buscar objetos, pero nos ayuda a orientarnos en el entorno diciéndonos, vamos hacia la mesa, vamos hacia la silla. Ne vem, gremo do mize, gremo do stola, očala vidijo mizo, stol, vidijo. Las gafas detectan, por ejemplo, una mesa, silla, cama, lavabo, papelera y demás. Smetnjaki in tako dalje. Buscar personas. Buscar personas funciona de la siguiente manera. Primero tenemos que tomar y subir fotos de personas con el teléfono. Para cada persona, necesitamos unas 6 fotos. Las poimenujemo in Nombramos la persona y cuando las gafas se encuentren un rostro específico, dirán, sí, parece ser tal persona. Reconocer efectivo. El reconocimiento de efectivo significa reconocer billetes. Tomamos un billete y lo acercamos al lado derecho de las gafas, para que la cámara lo detecte, y dirá 20 euros, 10 euros, y así sucesivamente. in tako dalje. Detectar colores. El reconocimiento de colores significa que las gafas también pueden reconocer colores. Pero aquí debemos ser un poco más precisos, es decir, si sostenemos un objeto frente a las gafas de modo que la cámara solo vea un color, nos dirá qué color es. Y con base en eso, sabremos qué color tenemos de frente. Na osnovi tega bomo videli, kaj imamo. El reconocimiento de luz quiere decir que, cuanto más alto sea el tono, más brillante es, cuanto más bajo, más oscuro es, lo que significa que si el tono es bajo, no hay luz en la habitación o la luz no está encendida. Escanear código QR accesible. El escaneo de códigos es para escanear, por ejemplo, algunos códigos QR que contienen información, como una dirección de sitio web, información de contacto, una tarjeta de presentación o cosas similares. Vizitko recimo ali podobne zadeve. Más funciones.
Más funciones significan más posibilidades. Y también hay características ocultas adicionales que se usan con menos frecuencia, como el escaneo por lotes de texto. Entonces, además de deslizar a la izquierda y a la derecha, que ya usamos, hay una opción adicional. Para confirmar configuraciones, tocamos dos veces. Si tocamos una vez, nos dirá un poco más sobre la función, que se puede hacer con ella. Pero si usamos dos dedos y deslizamos hacia abajo con dos dedos, Ocultar del menú principal. entonces, si deslizamos hacia abajo con dos dedos, es como si tiráramos de las fosas nasales. Si deslizamos hacia abajo con dos dedos, volveremos al menú inicial, es decir, saldremos del menú. Inicio. Ahí, y estamos al inicio. Todavía hay otras configuraciones disponibles. Podemos elegir entre la velocidad de habla o el volumen de la voz, luego redes Bluetooth, redes Wi-Fi, configuración de idioma, actualizaciones de software y demás. También hay un menú de ayuda disponible, que usamos para ayuda adicional, o para el llamado tutorial, que también se activa al inicio de las gafas, por lo que nos enseña a usar ciertos gestos, es decir, deslizar, gestos con un dedo, gestos con dos dedos, y demás. Ahora os mostraré cómo las gafas leen texto. Nos movemos por el menú con gestos como antes, y llegaremos a escanear texto. O podemos decirle a las gafas lo que queremos y presionar este botón superior. Escanear texto. Iniciando escaneo. Ahora mostraremos esto. Mueve el documento o tu cabeza hacia arriba o hacia Las gafas nos guían un poco. Mueve el documento o tu cabeza hacia arriba o hacia abajo. Mueve el documento o tu cabeza hacia arriba o abajo. Entonces, ahora las gafas han fotografiado el documento y, a través de Internet, han verificado el texto y ahora lo leerán para nosotros. Preko interneta preverja besedilo in nam ga bojo sedaj prebrala. Čitač. 7 de cada 10 residentes usan dispositivos inteligentes. La presencia de electrónicos ha aumentado aún más en los últimos años. Como era de esperarse, los jóvenes usan más dispositivos inteligentes que las personas mayores. La mayoría de los usuarios de dispositivos o sistemas inteligentes son jóvenes, el 92%, entre 6 y 24 años. El porcentaje más bajo, 35%, está entre personas de 65 a 74 años, según la encuesta. Takole, na ta način se prebere besedilo. Así es como se lee el texto. Ahora veremos cómo podemos fotografiar una escena. Lahko slikamo sceno, torej gremo z dvemi prsti. Entonces, usando dos dedos, salimos fuera del menú. Dom. Inicio. Ahí, y seleccionamos. Texto instantáneo. Skeniraj tekst. Escanear texto. Llamar a un compañero. Describir escena beta. Tapkremo torej za izbiro. De esta manera, tocando dos veces. Torej smo slikali tisto, kar je pred nami in Bueno, hemos fotografiado lo que tenemos delante y esperaremos a ver qué dice. Ahora la imagen se está enviando a Internet y la inteligencia artificial la describirá. in se opisala tole. Polica s raznim knjigama. Un estante con libros. Takole. Entonces, un estante con varios libros. Para hacer una pregunta sobre esta imagen, mantén presionado el botón de bisagra. También puedes deslizar hacia abajo con un dedo para volver o tocar con dos dedos para abrir el menú de contexto. Bueno, ha dicho que podemos hacer una pregunta adicional. Vprašamo dodatno vprašanje. torej Es decir, dobimo še para obtener una descripción más detallada o para volver atrás. Volveremos atrás. nazaj. Post teksta pričakajte. Dom. Tako. Inicio. Bueno, esa fue la presentación básica de las gafas. Gracias por vuestra atención y disfrutéis viendo nuestros siguientes vídeos. Uživajte v spremljanju še naslednjih naših videoposnetkov.
KISS, Intro to Ad for VIPs. Seamos breves y claros. Introducción a las tecnologías de asistencia para personas con discapacidad visual. Este es un proyecto Erasmus ICA 210, ADEU financiado por la Unión Europea. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones expresados son únicamente los de autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o de la ANPEU, Agencia Nacional para Erasmus y en Croacia. Ni la Unión Europea ni la ANPEU son responsables de ellos.